¿Cómo están, hermanos y hermanas? Bendiciones para todos. Es día martes 3 de junio. Bienvenidos, bienvenidas a otro estudio más de la lección de escuela sabática. Gracias por unirse a nosotros cada día y estudiar juntos la lección. Saludos por todos los países donde ustedes nos ven. En Europa, en Suramérica, Centroamérica y aquí en Norteamérica y, por supuesto, en las islas del Caribe. Donde quiera estén. Un abrazo a la distancia. Gracias por ser de la Iglesia del Aire. Y ahora que nuestra productora les comparte el versículo de memoria y al mismo tiempo que no se cansen de oír el llamado a pasar a Macedonia y ayudarnos a hacer la obra de Dios. El versículo para memorizar de hoy, martes 3 de junio del 2025, se encuentra en Primera de Pedro capítulo 1 y los versículos 3 y 4. Y dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Lo leo una vez más, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. El versículo 3 dice lo siguiente: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Les invitamos a ejercitar su mente para memorizar estos dos textos. Que el Señor les siga bendiciendo. Quiero invitarles a que se unan a nosotros en la predicación del Evangelio eterno, la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por los 4 canales de televisión y radio que tenemos rentados para ese propósito. Únanse a nosotros, aportando aquí los diezmos y las ofrendas de nuestro Dios. En la pantalla están las maneras de hacerlo. Tomen nota. Si gustan que les dé más detalles, llamen al 214-881-4029 y con gusto les daré más detalles para que puedan participar de la bendición del Señor de proclamar 24/7 el mensaje de los tres ángeles y, por supuesto, atender a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida, los tres ángeles. Quisiera invitarles a que estén atentos para que miren las maneras de cómo ustedes pueden participar de esta obra en el desarrollo del programa, en los diferentes banners que van a ir saliendo allí. Ustedes van a mirar las formas de cómo pueden aportar. Recuerden que desde cualquier parte del mundo, como también aquí en Estados Unidos, ustedes pueden unirse a este ministerio y ayudar a la proclamación del Evangelio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que Dios bendiga al dador alegre. Y hoy me acompañan los jóvenes y al mismo tiempo esposos, Marcel Palma y Elisha Palma. Dios les bendiga, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, pastor, gracias por invitarnos hoy para poder compartir de esta lección y poder enseñarle a otra gente lo que uno puede aprender de la Biblia. Así es, muy agradecidos de estar aquí, es un placer siempre poder aprender estas lecciones que son palabras de vida para nuestras vidas. Así es, hermanos, vamos entonces a pedir la bendición del Señor. Voy a pedir a Elisha que, ya que está de ese lado por ahí, se arrodille para que haga la oración. Amante Dios que mora en las alturas de los cielos, agradecimos estamos en este día por la vida y de poder comenzar este día con tu palabra. Háblanos, Señor, para que podamos dedicarnos más a ti y poder vivir este día conforme a tu voluntad. Esté con nosotros durante este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Hoy continuamos aprendiendo del joven que había sido ciego, pero que ahora miraba por el gran milagro que Jesús había hecho con él, de devolverle la vista. Hemos visto en nuestros días anteriores la valentía, la manera como él enfrentó a los líderes, pero hay más todavía. Hay más todavía que aprender de él. El autor de la lección le pone al estudio de hoy valor ante los ciegos voluntarios. Es que eso es lo que se destaca en este joven. Un joven valiente, un joven que testifica del Señor, de las maravillas que ha hecho en su vida, y lo hace de una manera valiente. Por eso es que el autor le pone valor ante los ciegos voluntarios, pues los ciegos voluntarios no eran otros que los fariseos que se negaban a mirar la gran maravilla de Dios y darle gloria a Jesús. Marcel, incapaces de engañar al joven restaurado, ¿cómo le menospreciaron esos fariseos? ¿Y cómo se ha manifestado tal ignorancia a lo largo de la historia? ¿Qué te parece si tú te lees la cita de Juan e Elisha que se lea las de 1 Corintios para mirar cómo a lo largo de la historia se ha manifestado la ignorancia que esos fariseos manifestaron ese día cuando menospreciaron al joven? En Juan 9, 28 y 29 dice: entonces los fariseos lo insultaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Bueno, aquí le están diciendo que, o sea, que no sabemos si este hombre es de Dios. Le están diciendo básicamente que la persona que lo había curado, pues no era parte de ellos, pues, de Dios. Entonces le estaban cuestionando y le están diciendo que él era parte del acto de sanación, entre comillas, que ellos querían poner. Creo que estaban tratando con esas palabras de poner una pared de división entre Jesús y lo que son los escritos de Moisés, no sabiendo que los escritos de Moisés testificaban de Jesús mismo. Entonces, creo que así es que menospreciaron los fariseos el testimonio del joven, que trataron de hacer una división cuando en la realidad no había división entre Jesús y los escritos de Moisés. Interesante eso que dijo Elisha, porque, bueno, yo quiero ir desde el principio, porque me gustó cómo lo leyó Marcel, porque mi Biblia dice le injuriaron. ¿Cómo dice el versículo 28 ahí en tu Biblia? Dice: entonces los fariseos lo insultaron. Ahí, paremos. Lo insultaron. Aquí esta Biblia dice lo injuriaron. ¿Cuándo es que una persona insulta a otra? Cuando está enojado. Entonces, cuando dice que lo insultaron, es porque están enojados. ¿Y qué es lo que les ha enojado? El que él les dijera, irónicamente, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Lo que vimos ayer. Es que ellos están buscando que él repita el testimonio para ver de qué manera él cae en contradicción. Ayer hablamos de eso. Entonces él viene, detecta que esa pregunta o esa insistencia en que repite el testimonio o que diga otra vez cómo le habían abierto los ojos, él detecta que en eso hay como una necedad y dice: ya se los dije, ¿para qué lo quieren oír otra vez? Es que quieren hacerse sus discípulos. Los enojó. Por eso dice, lo insultaron y le dijeron: tú eres su discípulo. Nosotros, discípulo de Moisés somos. ¡Wow! Anteriormente hicieron jactancia de que eran hijos de Abraham. Ahora dicen, somos discípulos de Moisés. Y resulta de que había en ese tiempo aquella expresión que dice: en la cátedra de Moisés nos sentamos. En otras palabras, ellos dijeron: somos discípulos de uno que sabía, de uno estudiado,
de uno que fue preparado inclusive allá por la educación egipcia, de uno que era letrado, discípulos de él somos, y nos sentamos en la cátedra de Moisés. Y tú eres discípulo de ese, que es un simple carpintero. Oh, mis hermanos, cómo trataron a Jesús tan despectivamente, porque en el verso 29 dicen, pero respecto a ese, ni sabemos de dónde sea. Oh, miren ustedes, cómo ellos menospreciaron a Jesús, porque era humilde, porque no tenía un origen a los ojos de los hombres de alta alcurnia, como le llaman. No era uno que había salido de la escuela de los rabinos. Ni siquiera sabían de dónde era, dijeron. En cambio, nosotros somos discípulos de Moisés. Pero esto, como dice la pregunta, se ha manifestado a lo largo de la historia. Una ignorancia, pero no una ignorancia por falta de conocimiento, sino por terquedad. ¿Cómo esto se ha manifestado a lo largo de la historia, Elisha, según la siguiente cita de 1 Corintios? 1 Corintios 1, 18, 19, 26 al 28. Dice, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, pero para los que estamos siendo salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Versículo 26 a 28 dice, hermanos, pensad lo que erais cuando fuisteis llamados. No erais muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Antes lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. En la pregunta dice, ¿verdad? ¿Cómo se ha manifestado tal ignorancia a lo largo de la historia? Y tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de los fariseos, de cómo ellos voluntariamente se dieron la ignorancia. Pero eso se ve en cada era, ¿verdad? En cada era se ve esto de la ignorancia. Y usualmente la ignorancia, creo yo, viene por una falta de interés, de querer investigar más de la verdad de Dios y ser dispuesto para aceptar las verdades presentadas ahí. Y quizás uno no está dispuesto de aceptar las verdades en la Biblia porque uno se siente cómodo con lo que uno ha creído, cómo criaron a uno, cuáles enseñanzas le dieron cuando estaban quizás dentro de sus familias. Y esto ocurre con las cosas espirituales, ¿verdad? Las personas quizás dicen, yo crecí así, creemos así, esto va de acuerdo a nuestras tradiciones, mis padres creyeron así, mis abuelos creyeron así. Y tendemos a apegarnos a esas primeras enseñanzas que nos dan y no queremos aceptar o ser corregidos por la palabra de Dios, ¿verdad? Y estos fariseos tenían sus tradiciones que creían y por eso menospreciaron a Jesús, no lo aceptaban. Pero este joven sí aceptó a Jesús porque por su espíritu entendió que sí venía de Dios. En el comentario de la hermana White dice aquí en el párrafo, Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. La verdad oculta a los hombres sabios y prudentes del mundo es revelada a los humildes y a los que son como niños.
Entonces, para cada tiempo, para nuestro tiempo, hay también verdades que no son comunes y tenemos el llamado de Dios para proclamar estas verdades al mundo. Dentro de ellas está, por ejemplo, las enseñanzas de la inmortalidad del alma, el rapto secreto, los 1000 años de paz en la tierra, el guardar el domingo. Todas esas son enseñanzas que hemos sido llamados a proclamar cuál es la verdad que se encuentra en la Biblia. Pero gracias a Dios que Él siempre tiene a un pequeño pueblo peculiar por cual obra para traer estas verdades al mundo. Interesante, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice, miren, hermanos, su vocación. No son muchos sabios, según la carne. No son muchos poderosos, ni muchos nobles. Ustedes, ante el mundo, ustedes son lo necio del mundo. Sin embargo, dice Pablo, es lo necio del mundo que ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Y es lo débil del mundo lo que ha escogido Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado es lo que ha escogido Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, hay veces que las personas minimizan al creyente por su nivel académico que pueda tener. Hay veces que minimiza algunas personas a las iglesias por la condición económica de sus miembros o aún académica. Y hay incluso algunos que minimizan tal o cual ministerio por el líder que está al frente, porque no ven en él que tenga un doctorado, que tenga una maestría, no ven en él que tenga allí como esos atestados que lo hacen ver como una persona culta. Y por lo tanto no despierta para nada de interés el querer ir a ese ministerio, ir a esa iglesia, ir ahí con esos hermanos que hasta su forma de vestir se miran anticuados. Bueno, mis hermanos, el espíritu de los fariseos es ese. Es ese. Así que la próxima vez que el enemigo te quiera poner un prejuicio en contra de hermanos humildes, de un líder humilde, de un ministerio humilde, de una iglesia sencilla, la próxima vez que el enemigo te ponga algún prejuicio en contra por esas cosas, recuerda que esos que se ven así muy sencillos, muy humildes, esos que no tienen esos atestados académicos que los respalda, esos Dios los está usando y los puede usar para hacer una obra que no hacen los que tienen dichos atestados, dichas maestrías o doctorados o dichas posibilidades económicas. No caigamos, hermanos, en el error de los fariseos de minimizar y de desacreditar la obra por quien la hace, por el obrero que está al frente, porque eso es un espíritu farisaico. Hoy nosotros vemos que la actitud que tuvieron los fariseos, Pablo dice, así ha sido siempre. Pero de eso que los fariseos menospreciaron, de eso que los líderes religiosos satanizan o que etiquetan como disidente, de eso Dios se vale para llevar adelante
su misión y levantar el estandarte de la verdad. No te preocupes, hermano, hermana. Si los líderes de la iglesia dicen, tú andas con los disidentes, tú escuchas a ese que es disidente, tú andas allí a esa iglesia donde solo disidentes hay, no te preocupes que esos líderes religiosos digan eso, porque Dios se vale de esos disidentes para levantar el estandarte de la verdad y los usa para llevar adelante la misión. Así que hoy nosotros vemos que eso sacaron a relucir los fariseos, una total ignorancia de que pensaban que Dios no podía estar con Jesús. Así que tú eres discípulo de ese, tú eres discípulo de ese disidente, tú eres discípulo de ese que ni siquiera sabemos su origen, de ese eres discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros vamos a la iglesia donde el que nos pastorea, él es, mira, tiene una maestría de esto, tiene un doctorado de esto, él tiene estas y estas preparaciones, es una persona que sabe griego, que sabe hebreo. Hermano, hermana, eso es lo que trayendo en palabras de este tiempo, estaban en el fondo diciendo los fariseos cuando dijeron, tú eres discípulo de ese. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude para nunca sentirnos de menos ante esos líderes que nos etiquetan, que nos minimizan, que nos desacreditan, y que nos acordemos de que así a este joven lo minimizaron cuando él ya estaba testificando por Cristo, cuando él ya estaba hablando en bien del Señor. Lo ridiculizaron, lo trataron de minimizar, lo trataron de hacer sentir que era un ignorante, siguiendo a uno que ni siquiera sabemos de dónde es. Poco sabían o poco querían aceptar lo que Pablo dice, que lo ignorante del mundo, como ellos piensan, que lo débil del mundo es lo que Dios usa para avergonzar a los sabios y también a los fuertes. El Señor nos ayude, hermanos, para que con una actitud humilde, pero con una autoestima adecuada, nosotros vayamos adelante, declarándonos discípulos de Jesús y como el joven, testificando abiertamente de Él. Vamos al don de profecía para ver de qué manera nos ayuda todavía más a comprender esto. En la cita que viene a continuación, que tiene 2 párrafos, Marcel, léete tú el primer párrafo, por favor, hasta donde dice al mundo, y que Elisha la continúe para cerrar. Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia. En cada generación, la verdad oculta a los hombres sabios y prudentes del mundo. Es revelada a los humildes y a los que son como niños. Exige sacrificios. Tiene batallas que luchar y victorias que ganar. Al principio son pocos los que la defienden. Ellos son contrarrestados y desdeñados por los grandes hombres del mundo y la iglesia que se conforma al mundo. Sigue diciendo, los grandes dirigentes del pensamiento religioso de esta generación hicieron sonar las alabanzas y edificaron los monumentos de aquellos que plantaron hace siglos la semilla de la verdad. ¿No se vuelven muchos de esta obra para pisotear el crecimiento que brota de la misma semilla hoy en día? Se repite el antiguo clamor. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios. Mas Cristo en la persona del mensaje que envía, no sabemos de dónde es. Así como en los primeros siglos las verdades especiales para este tiempo se hallan, no en posesión de las autoridades eclesiásticas, sino de los hombres y las mujeres que no son demasiado sabios o demasiado instruidos para creer en la palabra de Dios. Esta cita poderosa
que acaba de leer Marcel e Elisha, que está en Palabras de Vida, el Gran Maestro, páginas 56 y 57, creo que no tiene mayor explicación, porque es contundente en dar la respuesta a lo que está planteado en la pregunta: cómo a menudo esta ignorancia se ha manifestado a lo largo de la historia, de reconocer que en los hombres humildes y sencillos Dios también hace una gran obra. Y no estamos aquí, hermanos, menospreciando el conocimiento. Quiero aclarar, no estamos menospreciando aquí el que alguien se prepare y que llegue a obtener un grado académico, en ningún momento. No estamos aquí menospreciando el que alguien sea un máster, que tenga una maestría en algo, a que tenga un doctorado en algo. No estamos menospreciando para nada eso. Lo que estamos aquí es buscando que estos que tristemente a veces, desde la posición que tienen en la iglesia, porque el enemigo los envanece con esos conocimientos y minimizan a los que no tienen esos atestados que ellos tienen, lo que estamos buscando nosotros es que eso no nos afecte. No nos afecte y que no vayamos nosotros por ese espíritu, por esa vía que ellos eligen. Entendemos que hay personas muy preparadas, que tienen su doctorado, que tienen su maestría, que son hombres en la iglesia como un Pablo, eruditos, pero que ellos no se les sube, como dicen, a la cabeza la vanidad. Ellos ponen los pies en la tierra y saben que muy doctorados son, muchos pueden ser de máster en algo, pero que Dios usa a los hombres sencillos y humildes. Llama la atención que la hermana White dice aquí que estos hombres hasta levantaron, dice, monumentos a aquellos que plantaron la semilla hace siglos de la verdad. Pero a veces, dice, se vuelven muchos de esa obra para pisotear el crecimiento que brota de la misma semilla hoy en día. ¿Por qué? Porque aquellos hombres pues fueron sencillos y humildes. Yo estuve en la Universidad de la Sierra hace un tiempo y me llamó la atención. Fui a visitar allí, no es que estuve estudiando, sino que estuve ahí visitando, y me llamó la atención 3 estatuas que están ubicadas en diferentes partes de lo que es el plantel ahí. Y entonces, ¿cuáles son las estatuas? De la mujer que había perdido la moneda, de el hijo pródigo, estatuas que tienen que ver con Jesús. ¿Quién fue Jesús? Él no tuvo ningún doctorado, él no tuvo ninguna maestría, pero los máster de ahí de la universidad, los hombres de ciencia, de conocimiento, los eruditos, han considerado colocar a manera de monumento esas 3 escenas en diferentes puntos. Entonces, ¿cómo es posible que ellos levanten un monumento de aquel que dio esas enseñanzas y que no tenía lo que ellos tienen, el doctorado, el máster o la maestría? ¿Cómo es posible que ahora ellos vengan y ridiculicen a aquellos que no tienen eso que ellos tienen y que son como Jesús, que no tienen nada, pero que están llevando adelante la obra? ¿Cómo es posible que estos eruditos digan, esos son disidentes, esos son aquí, esos no los oigan? Hermanos, es que tengo que poner estos ejemplos porque se da hoy en día. La ignorancia sigue en el sentido de no reconocer de que el Señor se glorifica en la gente sencilla y humilde. Bueno, así nosotros vemos que el don de profecía dice que las verdades especiales para este tiempo se hallan no en posesión de las autoridades eclesiásticas, sino de los hombres y las mujeres que no son demasiado sabios o demasiado instruidos para creer en la palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermanos!
Porque aquí lo que está diciendo es que las verdades especiales para este tiempo se hallan en la posesión de este joven Marcel. Las verdades especiales para este tiempo se hallan en la posesión de esta joven Elisha. Se hallan en la posesión de las jóvenes que tuve ayer, Nisi Herrero y Cristal Herrera. Se hallan en la posesión de hermanos y hermanas que no tienen mayores, digamos así, conocimientos teológicos. En ellos, dice, están las verdades especiales para este tiempo. Ellos las tienen y las predican. Y damos gloria a Dios por eso. Bueno, cuando el joven entonces, Elisha escuchó aquello, que lo estaban prácticamente minimizando, ridiculizando, porque era discípulo de Jesús. ¿Qué ejemplo podemos aprender del testimonio sincero que él dio? Y así también como de otros creyentes honestos en Cristo. ¿Qué te parece si tú destacas el testimonio sincero del joven y que Marcel destaque lo que otros creyentes honestos en Cristo también hicieron en cuanto al testimonio sincero que dieron? El testimonio se encuentra en Juan 9, 30 al 33. Dice aquí: respondió aquel hombre, el joven: esto es asombroso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno venera a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Nunca se ha oído que alguno abriera los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no fuera de Dios, no podría hacer nada. El testimonio que da el joven, ¿verdad? Él lo que está haciendo aquí es defendiendo la verdad. Y razonó con los fariseos de ese entonces y fue inspirado por el Espíritu Santo a decir esas palabras con el espíritu correcto. Y me imagino que ese joven quizás conocía de las escrituras que profetizan sobre el Mesías, que abriría los ojos de los ciegos, que le podría abrir los oídos a los sordos. Y quizás con ese poco conocimiento que tenía, pudo defender la verdad y el milagro que Jesús hizo por él. Pero Marcel, ¿cómo se ha manifestado también en otros creyentes esa honestidad cuando han testificado? Bueno, si vamos a Hechos, capítulo 4, versículos 19 y 20, dice: entonces Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo ante Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, oído. Lo que estaba pasando antes de estos versículos, unos cuantos versículos antes, estaban testificando sobre que no había salvación por medio de otra persona excepto de Jesús, ¿verdad? Pero como igual al hombre ciego, había oposición. Que por qué decían eso, ¿verdad? Y que eso estaba mal. Pero ellos respondieron, ¿verdad? Con lo que ellos sabían, lo que habían sido establecido en sus corazones, que tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y predicar de estas maravillas y estas cosas hermosas, estas promesas hermosas a todas las personas. Yo, cuando pienso en este joven, yo lo veo ya aquí, hermanos, con un gran valor. Ya, como dicen, ya con más argumento. Y les dice: esto es lo maravilloso, esto es lo extraño. Que ustedes no sepan de dónde es, que ustedes no sepan quién es. Oh, hermanos,
A él le parece que eso es extraño. Para lo que ha hecho conmigo, es suficiente para que ustedes sepan quién es. Él es un hombre famoso, porque no solo me ha sanado a mí, ha sanado a tantos enfermos. Y es extraño, es maravilloso, dice él, pero lo que está diciendo es extraño, que ustedes no sepan de dónde es, que ustedes estén manifestando esta actitud. ¿Acaso ustedes han oído de alguien que le hayan abierto los ojos habiendo nacido ciego? Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Y así, hermanos, vemos al joven valientemente ante las autoridades religiosas, diciéndoles: yo sí creo en él. Yo sí creo que él es, voy a decirlo en estas palabras, un hombre de Dios. Y miren, lo trataron de minimizar primero, y él, miren cómo responde. Y Pedro y Juan, ya Marcela ha leído, miren también cómo se portaron. Hermanos, ¿esto qué nos enseña? Que nosotros también debemos de ser valientes, testigos de Cristo. Debemos de testificar por Cristo con valor. Y Laisha, ¿cómo cierra el don de profecía? Dice: con toda modestia, con un espíritu de gracia y el amor de Dios, debemos indicar a los hombres que el Señor Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y que el séptimo día es reposo de Jehová. En el nombre del Señor hemos de avanzar y desplegar su estandarte y defender su palabra. Cuando las autoridades nos ordenen que no hagamos esta obra, cuando nos prohíban proclamar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, entonces será necesario que digamos como los apóstoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces aquí nos está dando el ejemplo, ¿verdad?, de cómo hoy en día, también como este joven, deberíamos de, como creyentes honestos, defender la verdad. Y la verdad para estos tiempos, bueno, la última crisis que va a pasar este mundo será sobre las enseñanzas de Dios, con respecto al séptimo día de reposo. Entonces, mis hermanos, de acuerdo a lo que Elisha nos ha leído aquí en el don de profecía, en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 395, lo que necesitamos nosotros es, pues, valor, hermanos, valor para dar testimonio. Y yo quisiera aprovechar, ya que tengo estos jóvenes aquí, que ellos me digan, ambos, si en algún momento han tenido alguna oportunidad de dar testimonio cuando justamente los han estado como tratando de minimizar o hasta ridiculizar por lo que creen, Marcel. A mí me pasó en la alimentación. Cuando yo era pues niño, mis padres se convirtieron al adventismo y pues nuestra manera de comer había cambiado. En ese tiempo todavía comía queso, pero ya no comía carne. Entonces yo llevaba mi lonche a la escuela, pero en la escuela me hacían bullying porque yo era diferente a los demás, yo comía diferente. Entonces, yo lo que hacía era, ya no, me traía la comida para atrás a mi mamá. Mi mamá me regañaba y entonces poco tiempo después mejor tiraba la comida en la escuela. Y pasaron varios años, ¿verdad? Era pequeño, no me podía defender muy bien en el hablar. Ya cuando era más grande, cuando empecé a ir a middle school,
o la secundaria, eh, ahí pues, bueno, cuando la gente crece se vuelve más maduro y en vez de hacerme bullying, nomás me preguntaban, ¿por qué comes así? ¿Verdad? Antes en ese tiempo, con más conocimiento, podía contestar, pues por mi salud, porque todas estas cosas que no como traen consecuencias malas en, en el cuerpo de uno. Y dicen, pero no se, no necesitas, no se te falta la proteína. Siempre, esa es siempre la cosa que dicen. ¿Te falta proteína? Le digo, no, puedo hallar proteína en otras cosas. Y dicen, ¿no extrañas la carne cuando comías? Le digo, a mí me encantaba el pollo cuando era chiquito, pero yo hallé diferente manera de comer y ahora tengo diferentes gustos. Me acuerdo que una vez, uno de esos muchachos que me hacía burla, una vez tenía hambre. Y yo bueno, le compartí mi comida. Tenía una hamburguesa vegana yo. Y cuando la comió, dijo, qué rico. Dice, ¿tienes otra? Y entonces yo dije, bueno, no tengo otra ahorita porque todavía tengo una, pero necesito comer yo. Dice, pues está bien. Pero si quieres otro día te traigo. Y pues él casi no compartía lonche con él porque no pasaba en ese lonche, solo ese día estaba ahí. Pero había otra persona que él sí tomaba una hamburguesa cada día. Y pues cuando nos veíamos, ellos dos pedían por pues comida. Si yo traía tofu vegano, ellos querían. A veces mi mamá preparaba ciertas diferentes comidas y yo quiero probar eso, a ver cómo sabe, ¿verdad? A ver cómo es ser vegano. Y pues así, pues fue esparciendo y ya pues en vez de todos verme muy diferente ya pues aceptaban. Y lo curioso era que entre más, usted sabe, el conocimiento va creciendo más y las celebridades de este mundo son las que tienen la mayor influencia, ellos estaban promoviendo comer saludable, como ser vegano, ¿verdad? Aunque lo llevaron a un extremo con que dicen no comer ahora miel porque daña a las abejas, pero por eso ya se ha aceptado más como he comido y pues ya no recibí el bullying como recibía cuando era pequeño, de 6 a 7 años. Interesante. Elisha. Sí, yo también he tenido un momento así. eh, y me llama la atención cómo Satanás ataca cuando uno es vulnerable, porque en ese entonces yo era una niña en la verdad. Tenía 19 años, pero apenas había abrazado el mensaje y comenzó, yo comencé a cambiar, Dios comenzó a cambiarme a mí, vestía diferente, comía diferente y todos en mi clase notaban que había algo diferente en mí. Y en la escuela donde yo estaba, en el país a donde estaba, la mayoría son ateos. Entonces había un ateo en mi clase que era el súper ateo. Y un día sí trató de poner la conversación de cómo es que puede ser que Dios existe. Y es la duda que tienen muchas personas que no creen en Dios, que es cómo es que puede existir un Dios de amor y hay tanto sufrimiento en la tierra. Y dio ejemplos muy, muy horribles, ¿verdad? Como es, hace unos días vi en la noticia como un bebé fue matado brutalmente por ciertas organizaciones terroristas en las áreas como de donde está la organización de ISIS, por ejemplo. Y en ese momento no supe contestar cómo es que Dios es un Dios de amor, pero permite que esas cosas ocurran. En ese momento recordé que estaba tan muda, no sabía qué decir y le pedí al Señor, Señor, no sé cómo contestar, por favor ayúdame. Y en ese mismo momento el Señor, bueno, otro compañero de clase lo cayó, dijo, por favor, no digas nada. Y ahí se terminó la conversación. Pero estudié más y seguí creciendo en la verdad. Y años después, otra vez, otro ateo
me hizo la misma pregunta. Y en ese momento sí, el Señor puso las palabras en mi boca de poder responder que estamos en un conflicto entre el bien y el mal. Y Dios no podía eliminar el enemigo desde el principio, porque si no, los demás ángeles lo hubiesen servido con temor. Entonces la manera más correcta de solucionar el problema del pecado, de lo mal, es comprobar cuál es la consecuencia si se desarrolla y si se permite el mal en el mundo. Ya vemos aquí todas las tragedias que ocurran, pero así podemos ser nosotros convencidos de qué es lo malo y que Dios sí es bueno y seguir sus principios. Pero eso vino ya después de mucho conocimiento, y gracias a Dios que ya me había enseñado esas verdades para después compartir esa verdad mejor con aquellos que tienen dudas. Y tú, amable televidente, amable radioyente e internauta, ¿cuál ha sido tu experiencia? Yo sé que ahí en el chat no hay mucho quizá para escribir, yo no escribo, pero si te da espacio, cuenta tú también si fuiste desafiado alguna vez en cuanto a tu fe, en cuanto a tu creencia, y cómo saliste victorioso. Todos en alguna manera nos hemos encontrado con una situación así como la del joven que estamos estudiando, donde personas elevadas, digámoslo así, académicamente, digámoslo también religiosamente, a veces pues nos quieren cuestionar, nos quieren desafiar y hasta nos quieren minimizar. Todos en alguna manera hemos sentido inclusive como decía Marcel, el bullying, la burla de aquellos que ni conocimiento tienen, pero que de todas maneras se burlan por lo que nosotros practicamos. Pero la pregunta es, ¿cómo hemos nosotros actuado? ¿Cómo hemos reaccionado? Y todavía quiero preguntar, ¿cómo vamos a reaccionar después de lo que estamos estudiando? ¿Cómo vamos a actuar? Hermanos y hermanas, el mensaje de hoy es: actúen con valor, actúen con esa confianza en Dios, actúen con ese propósito de poner en alto el nombre de Dios. No se queden callados. Hablen en nombre de Dios. Y Dios les va a dar las palabras que han de hablar. Hermanos y hermanas, el joven no se queda callado. El joven perfectamente les dice: ¿cómo es posible de que una persona que haya hecho una gran obra como esta, para ustedes les resulte alguien extraño que no saben de dónde es? Si este no viniera de Dios, dice el joven, no podría hacer nada. Este hombre viene de Dios, es lo que está diciendo él. El extraño, el que ustedes no saben de dónde es, viene de Dios. El joven, hermanos, el joven actuó en defensa de su Salvador. Salió a poner en alto el nombre de aquel que estos líderes lo consideraban uno que ni sabían de dónde era. Oh, mis hermanos, este espíritu de valor que tuvo el joven es el espíritu que tiene que tener ahora el joven que es desafiado en esa universidad, como Elisha lo fue. Este es el espíritu, este valor es el que tiene que manifestar el joven y el adulto, que en ese lugar de trabajo, de la construcción, en ese lugar de trabajo, ahí en la fábrica, en la oficina, a veces es cuestionado porque guarda el sábado, a veces es ridiculizado porque guarda el sábado, a veces es ridiculizado porque come diferente, se viste diferente. Debe ese hermano, esa hermana, tener el valor de este joven y defender la verdad sin pelear, sin ponerse allá a discutir, sino con la educación de un cristiano, con
la mansedumbre de Cristo. Hermanos, dar testimonio de su fe, de las enseñanzas que Cristo le ha dado. Que el Señor nos ayude para que seamos valientes en testificar por Cristo y que nunca nos sintamos menos que nadie al hacerlo. Pero esto hay que pedirlo al Señor en oración. ¿Qué les parece? Oremos hoy para que el Señor nos dé valor en ser fieles testigos de Cristo como este joven lo fue. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque a través de la lección de hoy, tú nos enseñas lo importante que es ser valientes cuando de dar testimonio de ti se trata. Hoy nosotros vemos que el joven que había sido ciego, pero que ahora miraba, porque tú habías hecho el milagro en él, ante aquellos que desacreditaban el milagro, ante aquellos que desacreditaban a aquel que le hizo el milagro, él muy valientemente dijo: él viene de Dios. Él que ha abierto mis ojos no es ningún extraño, no es ninguno que no se sabe de dónde viene, viene de Dios. Y así, Señor, vemos cómo Él puso en alto tu nombre. Esto mismo vemos, Señor, que hicieron los apóstoles, Pedro y Juan. Oh Padre, te rogamos que el valor que tuvieron ellos, porque tú se lo diste, nos lo deja a nosotros también. Y que hoy en día, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, ante cualquiera que nos desafíe, ante cualquiera que cuestione nuestra creencia, nuestra fe, nosotros podamos, con el valor dado por ti, dar cuenta de lo que hemos conocido, dar cuenta de quién tú eres. Ayúdanos, Señor. Y Padre, te rogamos para que nunca nos sintamos menos que nadie. Y aunque seamos etiquetados como disidentes, como extremistas, como fanáticos, nosotros siempre, fielmente, podamos poner en alto el estandarte de la verdad. Ayúdanos, Señor. Concédenos a ser jóvenes o adultos firmes y valientes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado